Vemos hoy un fuerte interés de nuestros y nuestras estudiantes en vincularse con problemas reales, problemas sociales y también desafíos de la sustentabilidad en los territorios locales. Esta fuerte sensibilidad está llamada a ser conducida dentro de nuestras instituciones a través de procesos de aprendizaje profundo, situado y auténtico. Es así como han ganado fuerza las metodologías de enseñanza y aprendizaje que propenden al vínculo con el medio externo. Pero para esto se requiere de esfuerzos no menores que logren un equilibrio entre el aprendizaje que se espera de los y las estudiantes y las expectativas propias de las comunidades sobre qué recibirán por parte de la universidad. En este capítulo conversaremos del estado del arte de la docencia de ingeniería y ciencias bajo el alero del aprendizaje en vínculo con el medio. Hoy nos acompaña Cristóbal Ostornol Granifo, coordinador de proyectos de extensión y vínculo con el medio de la Dirección de Vinculación Externa de nuestra facultad. Y bueno, y un amigo de la casa porque trabajamos en conjunto bastante dentro de la semana, así que bienvenido Cristóbal a este espacio y muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Y bueno, si quieres complementar un poco lo anterior, algunos, no sé, intereses, algo de la historia tuya en la facultad, bienvenido, el micrófono es tuyo. Sí, gracias. Bueno, llegué al cargo de coordinador de proyectos de extensión y vinculación con el medio porque tenía alguna motivación previa desde mi formación como estudiante. Estudié Ingeniería Civil Industrial. Ahí en la carrera conformamos con otros amigos y amigas un proyecto que se llama Proyecto Granada, enfocado en la innovación social. Y luego enfoqué mi tesis en ese mismo tema, de innovación social. Uno de los grandes hallazgos de mi tesis era que la vinculación con el medio es clave para poder desarrollar modelos formativos que tengan esta componente grande de innovación social. Así que ahí me salté también a trabajar como coordinador de proyectos y adicionalmente trabajando en Proyecto Granada participé de varios cursos como profesor auxiliar o ayudante, cursos de proyectos de innovación y eso también me ha permitido participar de otros equipos docentes actualmente en cursos también de innovación. Súper. Bueno, sí, bueno, el tema de hoy día, ¿no? De nuestro capítulo de hoy, del vínculo con el medio, en cuanto al aprendizaje de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes aquí en la facultad, en general en la ingeniería y ciencia, y es bien interesante esto que tú relatas, que es el salto de ser estudiante con un ánimo, ¿cierto?, de una motivación de innovación social y de vínculo, de llevarlo al otro lado, a hacerlo parte de la institución. Y un poco, eso es lo primero que quisiera que conversemos, que nos cuentes un poco de un poco los desafíos del vínculo con el medio, de qué se trata, cómo se ve un poco en el mapa de nuestra facultad y quizás algunas otras experiencias que has visto en otras facultades de cómo se va instalando esto, sobre todo en la ingeniería y ciencia. Claro. Sí, bueno, efectivamente yo creo que la vinculación con el medio es algo que se está buscando de parte del estudiantado, pero también de los otros dos estamentos. Yo diría que cada vez hay más llamados, hay más conversación en torno a eso. Yo también veo que cada vez se hace más latente y más urgente la necesidad de resolver varios problemas sociales y ambientales. Entonces, como comunidad universitaria hay un llamado, hay una atención especial a vincularnos con esos lugares, con esos problemas o desafíos. Entonces, ha tomado bastante relevancia. Yo creo que eso es algo positivo, que en el fondo se ha podido posicionar el tema en varios lugares. Y varios desafíos también yo creo que es que actualmente los espacios curriculares que tiene la facultad son bien exigentes, digamos. Yo, por ejemplo, al hacer un curso tengo harta exigencia en términos de evaluación, cómo hago que mis estudiantes adquieran sus competencias. Entonces, agregar otras dimensiones como vinculación con el medio u otras cosas a los cursos es desafiante para los equipos docentes. Entonces yo creo que eso es un punto que finalmente, a lo cual estamos súper llamados en la Dirección de Vinculación Externa, a hacer un soporte, un apoyo que permita facilitar esta vinculación con el medio en los espacios de aprendizaje, más que sea una carga adicional. Claro, efectivamente. Eso, bueno, eso es algo que hemos conversado en capítulos anteriores, ¿no? Que la innovación docente, digamos, el más allá del plumón y pizarra, tiene de ciertos desafíos en términos de la cantidad de horas de dedicación o recursos extra, que sí, por ejemplo, para el vínculo con el medio, un poco natural pensar que van a haber visitas a terreno, va a haber contacto con el medio externo, valga la redundancia, salir un poco de los muros de la facultad. Hay una cosa que yo veo que es muy interesante de parte de las nuevas generaciones de estudiantes que recibimos, por supuesto, año a año en la facultad,
que es esta hambre de conectarse, ¿no? Con problemas reales, con situaciones reales, con personas reales también, y salir un poco de los libros, ¿no? No sé si tú tienes alguna sensibilidad. Hay varias cosas que hemos hecho, en las que yo he participado contigo, que son súper interesantes. Por ejemplo, el tema de las prácticas, ¿no? De las prácticas Así es. profesionales que van y abordan contextos sociales. No sé si nos puedes contar un poco de eso en tus Sí, palabras. sí, de hecho yo creo que eso, el programa de prácticas integrales, Mm. buscamos ahí un poquito el juego de palabras con las integrales, ha sido un súper buen espacio para enfocar el aprendizaje en vínculo con el medio, principalmente porque, bueno, permite que un estudiante o una estudiante participe en un equipo, Mm. idealmente multidisciplinario, dentro de las disciplinas que tenemos acá en la facultad. Mm. Se vincula con una organización para abordar un desafío que tiene esta organización, que puede ser, por ejemplo, un centro de investigación, una Mm. municipalidad, una fundación principalmente. Hay muchas otras, pero Ujú. actualmente hemos estado trabajando con ellas en este primer ciclo que tuvimos. Ujú. Y estos desafíos tienen que tener una componente de vinculación con el medio, con la comunidad con la cual se trabaja, con el territorio de estudio, Ujú. que sea latente, que Ujú. permita a los y las estudiantes tener una conexión directa y en Ujú. el fondo hacer una conexión entre el contexto que se está abordando y las herramientas o conocimientos que tienen ellos y Ujú. ellas en la misma facultad donde las van desarrollando. Ujú. Y bueno, los y las estudiantes pueden convalidar ese trabajo en un curso y luego en una práctica profesional. Ujú. Entonces, el tiempo que tienen de trabajo y la experiencia que tienen es bastante mayor con respecto a las prácticas profesionales comunes y Ujú. eso les permite también entender varias dinámicas de cómo relacionarse con otras organizaciones, con Claro. otras personas, con otras disciplinas. Y la experiencia ha sido súper, súper buena. De Mm. hecho, cerramos hace poquito. Ahí tenemos un video, una cápsula, donde también nos ayudaron ustedes desde la 2IC, de hecho. Así que la recomiendo. Si es que alguien quiere conocer un poquito más del programa, podemos dejarlo por ahí disponible también. Sí, sí, buena idea. Vamos a dejar por ahí el link asociado a este capítulo, sin duda. Eh, Súper. Hay otro elemento que también, ya lo han mencionado, que también quizás es interesante profundizar, tanto desde el punto de vista de docentes como de estudiantes, el vínculo con el medio, al igual como los desafíos de ingeniería y ciencia, que es otra metodología hermana, diría yo, del vínculo con el medio. Digamos que empuja o hace más visible, los pone en la superficie, habilidades que quizás en cursos más tradicionales no están, ¿no? Que es un poco el trabajo en equipo, esta capacidad de comunicarse y de como entender la sensibilidad de ciertas comunidades, ¿no? Si tienes, hay cuestiones que probablemente vienen de la metodología en sí mismo, pero si nos puedes comentar un poco más de cuestiones, por ejemplo, tan quizás que suenan a priori como lejanas a la ingeniería y las ciencias, como la empatía, ¿no? Claro. Esos temas, ¿cómo has visto tú que esas cosas se desarrollan y los beneficios que esto tiene para la enseñanza y aprendizaje de la disciplina? Sí, efectivamente he visto que se desarrolla bastante en los cursos que hemos hecho en vinculación con el medio y en el programa también, Ujú. en el programa de prácticas integrales. Uno de los temas que los y las estudiantes destacan es la capacidad que han desarrollado de comunicarse con personas de diferentes disciplinas y con personas que están en diferentes lugares en la Mm. sociedad, digamos, desde personas muy, muy expertas Ujú. hasta personas que están viviendo desafíos súper complejos, Mm. donde hay que tener sutilezas y mucha sensibilidad en el uso de las palabras, la Mm. información, Ujú. cómo comunico finalmente yo o cómo hago consultas que me permitan a mí utilizar mis herramientas de buena Claro. manera Mm. y que no las herramientas se sobrepongan con respecto al propósito del proyecto, Mm. que muchas veces también puede ser desafiante. Yo creo que finalmente terminan siendo muy complementarias estas habilidades intrapersonales Mm. para poder sacar un buen desempeño después de las habilidades que estamos fortaleciendo desde la ingeniería y ciencia. Mm. Muy, muy complementarias en la experiencia que Mm. yo he visto. Sí, recuerdo esta experiencia de una estudiante que trabaja cercanamente a ti más que nada, que contaba que en su práctica habían llegado con la idea de instalar cuestiones súper tecnológicas en ese territorio, en esa comunidad, y se empezaron a dar cuenta que había necesidades más básicas. Eso es interesante, creo yo, porque sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Tenemos algunos temas que son bien basales, que a veces una comunidad necesita resolver Claro. antes de poner cuestiones robóticas o qué sé yo, o paneles solares súper complejos que se mueven qué sé yo, que se mueven tratando de detectar el sol, por ejemplo, si no hay un enchufe Exacto. donde conectar tal o Sí. cual cosa, o si efectivamente no ocupan aparato eléctrico. Son cuestiones Totalmente, así. sí. Mm. De hecho, yo creo que el vínculo con el medio
también es una muy buena instancia para poder comprender cuáles son los niveles de complejidad con los cuales estamos operando como Claro. ingenieros y ingenieras también y científicos, científicas, que finalmente nosotros tenemos un montón de herramientas, pero cuáles son las herramientas adecuadas para ocupar en cada lugar, en cada momento. También hay que tener una sensibilidad y que tomar buenas decisiones en ese sentido. Entonces, el aprendizaje en vínculo con el medio permite desarrollar ese discernimiento de muy buena manera. Mm, Eso es claro. uno de los beneficios. Sí, da como una especie de cancha, ¿no? Claro. Donde un elemento importante es cómo adaptar estas cosas que vienen de nuestra disciplina, que son súper tecnológicas, limpias o lo que Claro. sea, a un contexto que ahí uno se encuentra con la realidad, ¿no? Súper. Cuéntanos un poco de lo que está pasando en la facultad. Tenemos un nuevo proyecto de financiamiento público, ¿no? Que nos va a ayudar a potenciar estas metodologías en la facultad. Lo sé de cerca porque trabajamos juntos Sí. en eso, y le estamos dando forma a esto, pero un poco la visión de qué es lo que tú esperas que ocurra en estos próximos 3 años en la facultad. ¿Cómo te imaginas ese avance en nuestros muros aquí? Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, primero venimos saliendo de una época de pandemia, Así entonces es. durante los últimos años de pandemia las instancias de vinculación con el medio fueron un poquito más acotadas y mucho más digitales. Entonces ya se están abriendo nuevas oportunidades y también muchas ganas de parte de estudiantes y docentes de poder vincularse, a hacer cosas de manera presencial, porque hay como algunas ganas acumuladas, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que eso es algo que va muy en línea de este proyecto ANID, que nos da un marco y nos permite abordar de manera quizás más sistemática el aprendizaje en vínculo con el medio, acompañado del aprendizaje basado en desafío. Yo lo que espero para estos próximos 3 años es poder dejar establecido y andando un modelo de apoyo y de servicio a cualquier docente que quiera instalar espacios de aprendizaje en vínculo con el medio en sus cursos. Y para eso necesariamente hay que tener una flexibilidad y acomodarse a las condiciones de la clase, de los objetivos de aprendizaje, del docente o la docente. Y finalmente, como decíamos al principio, brindar oportunidades que sean facilitar más que nada, más que complejizar los espacios de clases, que sean Sí, claro. facilitar. Y nuestra labor también en la dirección de vinculación externa es tener un abanico de posibilidades también para que los profesores puedan crear, puedan visualizar oportunidades, qué tipo de organizaciones sería bueno, qué tipo de personas, con qué desafío nos podemos acoplar en el fondo. Yo lo veo con súper buenos ojos, de manera súper positiva, porque creo que en los próximos 3 años, bueno, ya tenemos una ruta más o menos de cómo lo vamos a lograr. Esperamos que vaya bien. Sí, pero de aquí a los próximos 3 años ya esta máquina va a poder estar operando. Entonces, a pesar de que actualmente tenemos espacio para que cualquier docente se nos acerque y nos pregunte cómo lo podemos hacer, Claro. la idea es de aquí a 3 años más tener un sistema que sea más mecanizado, más sencillo, con información que esté más disponible, de manera que sea lo más atractivo posible en el fondo. Total. Una cosa que recordé a partir de lo que estaba hablando de esto que es el desarrollo de comunidad, ¿no? En general en la educación, en educación superior o no, se habla mucho de los beneficios que tiene de crear comunidades de aprendizaje, que pueden ser de estudiantes o de docentes que se juntan de alguna forma, los reúne alguna necesidad o alguna visión común, ¿no? Y se van compartiendo buenas prácticas y se va generando un cuerpo, ¿no? de personas que trabajan en esto. Sé, por supuesto, que parte del proyecto tiene que ver con esa generación de comunidad. ¿Cómo te la imaginas en el futuro? Eso a mí me gustaría escucharlo también. Sí, yo creo que, bueno, esta comunidad ya se está conformando de cierta manera. Ya hay varios docentes que quieren hacer vínculo con el medio. Y yo creo que también hay un punto a considerar que es dentro de nuestra facultad y dentro de todas las facultades en general existen culturas específicas. Claro. Entonces esas culturas van asociadas a un cierto lenguaje, a una forma de hacer las cosas. Y yo creo que ese aprendizaje, digamos, los y las docentes que han tenido experiencias de aprendizaje en vínculo con el medio, es súper bueno que lo puedan ir compartiendo también. Y de parte de los y las estudiantes también, que han tenido buenas experiencias, que se sumen a los equipos docentes de los cursos que hacen vínculo con el medio y que se vaya conformando una transferencia de conocimiento de parte de estudiantes y de docentes que permita también tomar las cosas buenas, fortalecerlas, mejorar las cosas que se pueden mejorar y ir creando de alguna manera. Yo
Yo creo que de todas maneras esa conformación de comunidad es algo positivo porque también nos permite recibir un feedback más directo de las formas en que nuestra comunidad se quiere vincular. Que finalmente lo que nosotros queremos es eso, es atender las necesidades de vinculación que está teniendo nuestra comunidad actualmente, que como ingenieros o ingeniera, científicos o científicas, estamos llamados a ciertas cosas más que a otras. Entonces nosotros también tenemos que ir recorriendo con esta misma comunidad ese camino y ajustándonos para poder apoyarle, incluso en esto mismo que tú dices, que es generar un soporte para esta comunidad. Correcto. ¿Cuáles son los medios con los cuales nos estamos comunicando? ¿Dónde estamos compartiendo nuestras experiencias? Es algo en lo cual tenemos que abordar con acciones totalmente. Fantástico, súper. Bueno, Cristóbal, este es un tema súper interesante y súper apasionante en realidad, sobre todo también por esta, algo mencionaste antes de que nosotros hemos visto en nuestras reflexiones también dentro de la oficina, ¿no? Que hay una pujante necesidad o unas ganas de la co-creación, ¿no? De nuestros estudiantes de participar en cómo aprenden, ¿no? Y esta creación de comunidad, ¿no? Donde participan estudiantes más avanzados que van y motivan a sus profesores, profesoras, ¿cierto?, a hacer tal y van transfiriendo a estudiantes más nuevos, etcétera. Es una cuestión que parece ser el futuro, al menos en esta línea, ¿no? Y eventualmente en otra, de un poco darle ese significado, ¿no? a nuestras aulas, entre comillas, al espacio de la universidad, de que sea un lugar donde ya el aprendizaje no es tan pasivo, ¿no? Y nuestros estudiantes se involucran fuertemente y más profundamente en lo que están aprendiendo. Súper. Bueno, podríamos seguir y probablemente en el futuro podamos conversar de nuevo de estos temas, ¿no? Así que para ir cerrando te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todo el mundo, que es la pregunta que nos da el nombre a este podcast. En tus palabras y lo primero que venga a la mente, ¿sí? ¿Cuál es la función docente? Tengo que decir que me había preparado para esta pregunta, porque había visto un par de podcasts. Varios se preparan ya. Pero sí, para mí la función docente es, me gustaría ocupar una analogía que es el tejido. Yo creo que hacer docencia o ser docente es un tejido entre ser capaz de entrelazar las herramientas, conocimientos, instrumentos que tienen las personas más expertas y traspasárselas a las personas que están aprendiendo en conjuntas con un sentido de propósito, un sentido de visión. Tener cuidado con esta fibra que puede ser un poco delicada, es la motivación, y así una serie de otras fibras que cada docente en el fondo va involucrando en la medida en que va haciendo más clases. Pero yo creo que estas dos fibras principales, o que a mí me gustaría destacar, son las más importantes, de cómo yo puedo entregar conocimientos, herramientas, instrumentos, acoplados a un sentido de propósito que le permita al estudiante hacer uso de esas herramientas, incluso hasta lugares donde yo no me lo he imaginado, que le permitan hacer transformaciones que quizás yo no tengo hoy en día en mi mente, pero darle ese marco, darle esa amplitud de visión. Fantástico. Bueno, muchas gracias por la conversación, Cristóbal. Muchas gracias a ti, Felipe. De este tema. Muchas gracias. Escuchaste Función Docente, podcast del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2C y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado_FSFM. Escúchanos en Spotify y iVoox. Encuéntranos como Función Docente. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.